Bien, bueno, creo que ya hay quórum. Por aquí una de sus compañeras, Dayani, me dice que no va a poder estar, que anda en examen. Y pues, ¿qué les parece si nos arrancamos? ¿Sale? Bien, ¿alguien de ustedes tiene dudas respecto a lo que vimos la sesión pasada? No, profe. ¿Todo, No, todo bien? profe. Ah, perfecto. Ya se van juntando los demás, estamos todos. Vamos a esperarlos, ¿no? Y como ven, si les está sirviendo el curso, si han podido checar los videos, bueno, si hay necesidad de ello, ¿verdad? Ay, no sé qué le está pasando a mi Zoom, que anda un poquito torpe. Pero ya se están integrando. Hola Melanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe. Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. bien. Gracias. ¿Usted cómo está? Bien, bien, con un poquito de calor a lo que les comentaba a sus compañeros. Sí, demasiado. Y eso que no salía de mi casa, ¿eh? Ahora imagínense. Si salgo, Como para una nieve de limón, ¿no? sí, me leíste la mente. No, y además, unas cervezas. Fíjense que sí se me antoja ahorita una cerveza. No, con ese calor no me dan ganas Vamos de al salir. embarcadero, profe. ¿Mandé? Vamos al embarcadero. Ah, el embarcadero. Oye, sí, fíjate, tiene bastante tiempo que no voy. Pero no, fíjate que sí no me late mucho eso de beber en los embarcaderos. El paseo es para comer, platicar. Pero no, fíjate que sí no me late mucho eso de beber. De convivir. No, pues ya no se ocupa para eso. Ya muy rara la gente que va a eso. Desde que se Porque está ahogaron, bien ¿no? caro y No, y además sí es cierto, está muy caro. sí, Está 500 pesos la hora, ¿no? está carísimo. No Más o manches. menos, sí. Imagínense, tendría que trabajar 8 horas, 10 alumnos para un buen paseo. No, está cañón. Pero bueno, luego armamos la expedición a mi tierra. ¿Sale? Chicos, ¿tienen dudas respecto a lo que hemos visto? Lo que fue la independencia, la organización y tarara, tarara, tarara. ¿No? Como que no los veo. Ahí está. No, hasta ahorita no. Ok, pues bueno, lo de hoy va a ser un reverendo merequetengue. Así, brutal el asunto. Y es que aquí es en donde vamos a ver por qué los primeros años del México independiente van a estar complicadísimos, realmente complicadísimos. A mí me gusta mucho ese tema, pero explicarlo sí tiene su nivel. Entonces vamos a situarnos. Tras 10 años de lucha, la causa de la insurgencia está debilitada. Recuerden que va a ser combatida no solamente con las armas, sino también con el indulto, lo cual va a dar bastantes buenos resultados. Y pues prácticamente los realistas habían de alguna forma apaciguado el país y solamente quedaban por ahí algunos núcleos guerrilleros, siendo el más importante el de Vicente Guerrero, que está en lo que hoy es el estado que lleva su apellido, ¿sale? Guerrero. Posteriormente aquí tenemos un dramático cambio de los acontecimientos porque en Europa, particularmente en España, se desata una revolución de carácter liberal que va a tener por finalidad de limitar el poder del rey Fernando VII, que acuérdense que otra vez había concentrado toda la autoridad en su persona y había mandado a la goma la Constitución de Cádiz. Entonces, bueno, esa revolución va a readoptar la Constitución y limitar el poder del rey. Y aquí esto, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué tiene que ver con lo que sucedió en la Nueva España? Pues mucho, porque la Constitución de Cádiz va a plantear
que las diferentes colonias de ultramar tienen representatividad y que prácticamente se anula el sistema de castas y se elimina se eliminan los privilegios de la iglesia, del ejército y de los altos comerciantes de la colonia. Grupos que, por cierto, estuvieron combatiendo a la independencia. Entonces, eso va a ser muy, muy impactante. Y entonces, la élite criolla, que acuérdense que no todos los criollos estaban a favor de la independencia, muchos de hecho la estaban combatiendo. ¿Sale? Esa élite ahora se va a empezar a reunir en el convento de la Profesa, que es una iglesia que está en la calle de Madera y en el centro. Y la idea es, pues, ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para mantener nuestros privilegios? Los fueros, como también se les llegaba a llamar. ¿Sale? Entonces, lo que concluyeron era que bajo esas circunstancias nos conviene la independencia. Entonces es una independencia muy diferente a la que planteaban Hidalgo y Morelos. Aquí, estos personajes que se integran en la iglesia de la Profesa van a, sí, independizarse, pero para mantenerse iguales. O sea que les vale un comino la representatividad política y la igualdad social. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ninguna, profesor. Ok, ahí vamos a tener el origen de los conservadores. ¿Sale? De este grupo voy a ir hablando más adelante. Entonces, bueno, ya organizados en ese asunto, van a nombrar a Agustín de Iturbide como jefe de las tropas que van a armar este plan y le van a encargar dos misiones. Uno de ellos es combatir a Guerrero, quien es el líder insurgente que todavía está en pie de lucha. Y segunda, como ya sabían que venía un nuevo virrey, lo que van a hacer es pedirle a Iturbide que negocie con este señor la independencia. Entonces, Agustín viaja con un ejército al sur a combatir a Guerrero. Guerrero lo va a vencer, incluso le va a pedir unos toppers porque le va a pedir hasta para llevar. Y entonces Agustín de Iturbide cambia de estrategia. En vez de combatirlo con las armas, le plantea una alianza, le plantea llegar a un acuerdo. Guerrero en un principio se niega, manda a la goma esa carta y tenemos una nueva etapa de combates, pero después Agustín de Iturbide, que acabó peor, le vuelve a mandar otra misiva. Oye, ¿sabes qué? Pues prácticamente queremos lo mismo, vamos a aliarnos. Guerrero se percata que tarde o temprano iba a ser vencido, entonces con una forma de ganar tiempo y de lograr la independencia, dice, órale, se van a conjuntar y eso va a dar paso a la formación del ejército triganante que va a respaldar el plan de las tres garantías o plan de Iguala. Eso va a favorecer que se ponga fin a la lucha porque muchos realistas insurgentes van a terminar respaldando ese plan. Y eso le va a permitir a Agustín de Iturbide contar con suficiente apoyo para, pues de alguna manera, obligar a Juan O'Donoghue, que era este virrey que iba a llegar a gobernar, pues a reconocer la independencia. Y eso se va a dar con los tratados de Córdoba. ¿Sale? De esta manera, por lo menos con los tratados de Córdoba, se va a reconocer la autonomía de México como una nación soberana e independiente. Y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México va a ser el 21 de septiembre de 1821 y el día 27 se firma el Acta de Independencia, que por cierto está en el Archivo General de la Nación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a detenernos un poquito en el plan de las tres garantías, porque eso es lo que va a permitir entender por qué va a haber una división política entre diferentes facciones casi al momento en que se consuma la independencia. ¿Sale? Bien, el primer acuerdo va a establecer, o el primer punto se conoce como independencia y establece la emancipación de México del régimen de España.
Pero el segundo punto, que se llama unión, no es la unión de todos los mexicanos como a lo mejor no nos enseñan en la escuela, no, sino es de alguna manera mantenerse unido a España. La manera de hacerlo es pidiendo que un familiar de Fernando VII o el mismo Fernando VII aceptara la corona del Imperio Mexicano. Ya desde ahorita se acordó que iba a ser una monarquía parlamentaria el país. El tercer punto, que tiene que ver con religión, pues es imponer a la religión católica como religión única y absoluta de México. Esto para garantizar la unión de todos los individuos. ¿Sale? Y de este modo se va a conformar la independencia bajo premisas políticas conservadoras. O sea que no hay una variación significativa de la vida de las colonias. La estructura política, económica, social y cultural se va a mantener. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No, chicos? No, ninguno. No, profe. No, profesor. Ok. Bueno, déjenme cambio de pantalla. Sacamos esta parte de la independencia. Y nos vamos a lo bueno del asunto. ¿Cómo creen ustedes que está el país después del fin de la guerra? Acabado, sí. Bueno, con muchos gastos. Así es. ¿Qué más? Deudas. Hubo una Sí. crisis económica, ¿no? Grueso, grueso, grueso. ¿Ven claridad en cuanto a la organización política que va a tener? No. No, ¿verdad? Va a estar muy, muy, muy difícil el asunto. Entonces, aterrizamos a la introducción de esto. México se va a enfrentar para 1821 en diferentes desafíos. Va a ser un país que va a estar devastado por la guerra. ¿Sale? Y eso se vincula con lo que ustedes me están comentando. Una debacle económica en la que no hay ni para las tortillas. Y esto se debe a que el campo está abandonado, las minas destruidas y la nación no tiene dinero para echar a andar la industria. O sea, un desastre total. Ahora, el hecho de que México no tenga un reconocimiento internacional va a involucrar que sea susceptible a invasiones, ya sea la reconquista de España, como se va a dar unos años después, o la agresión de parte de potencias como Inglaterra o Estados Unidos. O sea que ahí se necesitaba que México fuera reconocido como un país libre y soberano para de alguna manera evitarse estas intervenciones, que de todos modos las van a ver, ¿sale? Pero algo que nos ayuda a comprender la situación tan deplorable en la que está el país son las tensiones internas causadas por el choque de diferentes proyectos de nación. No todos fueron considerados para decir, ah, sí, viva la monarquía, y sí, traigan algún familiar del rey de España. No, ni todos van a estar de acuerdo en que incluso, llegado el momento, Agustín de Iturbide ocupe la corona. Hay gente, sobre todo esos viejos insurgentes, que piensan que lo mejor es una república que garantiza una igualdad política y social. ¿Sale? Entonces esas tensiones más adelante van a evolucionar en levantamientos armados, rebeliones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí vamos a tener los primeros grupos políticos que van a incidir en la vida pública del país. Antes no habían partidos como tales, sino que se van a organizar en torno a
Logias masónicas. ¿Alguien sabe qué es una logia masónica? ¿Qué es una logia masónica, profe? No, o sea, les estoy preguntando que si alguien sabe qué es una logia masónica. No, 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 nada. Pues es una organización así medio secreta que, bueno, en esta época era muy popular entre las élites, que platicaban de varias cosas, desde quién inventó el universo hasta como que al país no le funciona una monarquía o una república. ¿Sale? Entonces, los principales grupos políticos de la época, los liberales y los conservadores, van a adscribirse a estas dos logias, la escocesa o la de York, escoceses o yorquinos. Los escoceses van a ser conservadores, o sea que plantean mantener el orden que había durante la época colonial. No están muy de acuerdo que todos los ciudadanos que todos los habitantes de México fueran considerados ciudadanos. Eran proclives a un centralismo político, de preferencia monarquía. Algunos de ellos incluso instaban a que se trajera a un príncipe o rey de Europa que nos gobernara. Y van a plantearse defender los privilegios de la Iglesia y del Estado, además de que su economía va a estar sustentada en la agricultura. Por otra parte, el rito de York es todo lo contrario, va a tomar como modelo a los Estados Unidos y va a seguir la línea de la Revolución Francesa y de la Ilustración, o sea que plantean un gobierno con división de poderes, con una idea de ciudadanía más general, con un modelo político, ya sea monarquía parlamentaria o república, de preferencia república, y algunos de ellos, los más radicales, decían, no, cada estado debe tener sus propias leyes, y además debemos de quitarles el privilegio a lo que es la iglesia y el ejército. Tenemos que reforzar el gobierno, ¿sale? Entonces ya desde ahorita vemos que no hay un acuerdo en cuanto a cómo debe de organizarse el país y eso pues va a pasar facturas. Y a esto le vamos a agregar los tratados de Córdoba, que como ya les había comentado, se estipulaba que España reconocía la independencia de México a cambio de que eh, viniera un rey de España al país a gobernar. Bueno, un príncipe español. ¿Sale? Entonces, eso va a llevar a que la primera forma de gobierno de México sea virtualmente el imperio, aunque en estos momentos el trono está vacante y va a ser una junta de regencia quien va a hacerse cargo del poder ejecutivo. ¿Sale? Así es que ahí tengan cuidado con lo que plantea la UNAM, ya que hay una pregunta que más o menos habla del tema, cuál es la primera forma de gobierno en México, y toma no el imperio, sino la regencia. Entonces tengan ahí cuidado. No está bien ese reactivo, pero pues, no hay de otra, ¿sale? Entonces, bueno, se va a una comisión a negociar con el rey español que está como novio tóxico. No, no quiero. Pues, la Nueva España es mía. Ni siquiera eres México, eres la Nueva España. Y ahí anda bien sobres. Pero como está golpeado y limitado por el liberalismo, pues no hay manera en cómo se reconquiste México en esos momentos. Entonces España rechaza la independencia de México y al no mandar a nadie a que nos gobierne, Agustín de Iturbide va a aprovechar para tomar la corona. Y aparentemente el compromiso es de una monarquía constitucional. ¿Sale? También más o menos por esas fechas, Centroamérica se va a integrar a México, haciendo que el país tenga su máxima extensión. Imagínense, desde California hasta Costa Rica. Todo eso era México. ¿Cómo ven? Todo eso era México. Por ejemplo, no existía el estado de Durango. Durango y Chihuahua conformaban Nueva Vizcaya. ¿Sí, Melissa? Entonces, profesor,
no es como tal entonces imperio, sino regencia, o sea, no se le llama así, es regencia entonces. Es imperio, pero como no estaba el emperador, no había un emperador en esta primera época, quien va a ocupar su lugar va a ser una regencia, que es una junta de 6 personalidades, de las más importantes de la Nueva España, o bueno, ahora del imperio, que se van a dedicar a gobernar el Ujú. país. Cuando España dice, no, no te manda nadie, de esos 6, Agustín de Iturbide es quien va a ocupar el trono. Y así el primer imperio, Agustín de Iturbide gobierna desde 1822 hasta 1823. Ah, ok. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí, muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda, comentario? No, ¿No? profe, todo bien. Ok. Pues bueno, los problemas no se van a hacer esperar. Reitero, no todos los grupos políticos están de acuerdo. Y para 1823, Agustín de Iturbide se vuelve un poco más autoritario. De hecho, desintegra el Congreso y eso va a llevar a que algunos militares que no están muy de acuerdo y que tienen ideas republicanas, como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Antonio López de Santa Anna, pues comenzaran a levantarse en armas. Y aquí tenemos los benditos planes. El plan de Agua Prieta, el plan de Casamata. ¿Sale? Como les decía, Agustín de Iturbide ya no tenía la misma popularidad que antes, entonces este levantamiento armado, el primero de muchos, va a agarrar y va a vencer. Entonces tenemos otro periodo de transición política que va a ser conocido como el triunvirato. O sea, aquí México abandona el imperio y se vuelve república. Pero para organizar la república, el primer triunvirato que va a estar integrado por estos señores, Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, van a organizar un congreso constituyente, es decir, un grupo de personas que se va a encargar de redactar una constitución. Y lo que tenemos aquí es la constitución de 1824. Perdón, que va a tener como características principales, va a ser liberal, va a reconocer la autonomía de los estados, o sea, va a ser federal. El gobierno del presidente va a ser de 4 años, o sea, nunca va a cambiar. Y eso sí, va a mantener algunos privilegios de la iglesia, al reconocer que la iglesia católica sigue siendo oficial, y también de el ejército. O sea, sí es liberal, pero todavía tiene un poquito de tendencias conservadoras. En las elecciones las va a ganar Guadalupe Victoria, es este señor con cara de serio, que va a ser el presidente, el primer presidente de la República, y él de alguna manera va a lograr cosas interesantes como reconocer la independencia, gobiernos como los Estados Unidos o Gran Bretaña reconozcan a México como una nación independiente, y también reprimir los primeros intentos de volver a traer a España como potencia que someta al país. No va a faltar las personas que digan, no, vuelvan a traer a España. Consecuencia de todo eso, pues bueno, la nación tiene ahí algunos problemas políticos muy fuertes, y eso se va a ver reflejado en las siguientes elecciones, en 1828, cuando se proponen 2 nuevos candidatos. A partir de aquí, los grupos políticos ya no se van a organizar tanto en logias, ya van a ser nombrados partidos, y tenemos 2 partidos, los federalistas y los centralistas. Los federalistas tienen tendencias liberales y van a estar
representados por gente como Vicente Guerrero, el mismo Guadalupe Victoria, por ahí está también José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, y luego vamos a tener los centralistas, gente de tendencia conservadora, ¿sale? Entonces, ellos dos se van a enfrentar en las elecciones del 28. Para el Partido Federalista se va a nombrar a Vicente Guerrero como candidato. Para el centralista va a ser nada más y nada menos que Manuel Gómez Pedraza. Se hacen las elecciones, gana Guerrero, pero la élite decide nombrar a Pedraza y eso va a tener como consecuencia que la gente se amotine. Para que vean que esto de quemar edificios y todo eso no es algo nuevo. ¿Sale? Resultado, Manuel Gómez Pedraza ve las cosas muy difíciles y para evitar una guerra civil va a darle la presidencia a Guerrero. Guerrero, para intentar estabilizar el poder, va a nombrar como vicepresidenta a su peor enemigo, Anastasio Bustamante, este señor, quien después le va a hacer un golpe de estado y hasta lo va a mandar a ejecutar. Sí, Emiliano, adelante. Ah, no, nada más quería preguntar que por qué no lo quería la gente. ¿A quién? Al que dijo hace rato, ¿A Guerrero no lo quería? ¿O a Gómez No, Pedraza? al otro. ¿A Gómez A Pedraza? Pedraza, sí. Ah, pues porque entró Ujú. Choco a la presidencia. Porque según la gente de ahí, ganó Guerrero. Y pues sí pusieron sus armas a tomar. Dijeron, no, a mí no me robas la presidencia. Y a esos eventos se le conoció como el motín de la acordada. ¿Sale? Es lo que le va a dar pie a que Guerrero tome la presidencia, pero Guerrero aparentemente para estabilizar el país, les digo que nombra a su peor enemigo como vicepresidente. No le va a salir porque va a ocupar ese puesto Anastasio Bustamante para hacerle una conspiración, una rebelión a Guerrero, cosa que va a lograr conseguir. Y pues va a ser tan duro que hasta lo va a perseguir, lo va a capturar y lo va a mandar a ejecutar. Supuestamente por conspiración contra el gobierno. Entonces, bueno, ahí estamos viendo algo de la inestabilidad del país. Y por si no faltaban más problemas, pues, ¿qué creen? Tenemos el intento de reconquista española en México en 1829. ¿Ustedes creen que el país tenga dinero y ejército para defenderse? No. 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 Pues no, porque no tenían organización. Exactamente, exactamente. No obstante, ¿qué creen? Que Guerrero va a hacer acopio de los pocos materiales que tiene y eso va a involucrar que pueda rechazar al ejército español que viene a intentar reconquistar México. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, va a cobrar protagonismo político Antonio López de Santana, quien a partir de ahí se va a hacer llamar el Napoleón del Oeste, el Salvador de la Náhuac. Y eso va a hacer que mucha gente se comience a fijar en él. ¿Sale? Otra consideración también muy importante es el hecho de que los españoles que intentaron reconquistar México no tenían ni una idea de la geografía del lugar. Entonces los pobres llegaron a Veracruz, que en esa época era una zona algo difícil. No tengo a nadie de Veracruz. ¿No? ¿Alguien ha ido a Veracruz? Sí. Sí. ¿Y cómo es el lugar? Yo nunca he ido, No, fíjense. desafortunadamente no. ¿Es que, perdón? No, yo no he ido tampoco. Ah, no ha sido tampoco a Veracruz.
¿Quién se ha ido a Veracruz? Cuéntenme cómo es el lugar. Yo. Es muy bonito, tiene muchas playas Ajá. muy bonitas, pero el puerto de Veracruz es muy sucio. Bueno, el agua del puerto de Veracruz es muy sucio. Así de Y la plano. gente es muy chida. Sí, he Ujú. tenido la oportunidad de conocer veracruzanos y sí son muy, muy cotorros. Muy cotorros. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tal el clima? Pues es muy caluroso. Ujú. ¿Fueron a Veracruz, Veracruz o anduvieron en otra ciudad? No, A Veracruz, Veracruz, Veracruz. Veracruz y a Tecolutla. Ah, Tecolutla. No, pues entonces sí fueron a la parte histórica o estuvieron cerca. Entonces, ustedes recordarán que en primavera no solamente hace mucho calor, sino hay muchos mosquitos y eso provoca enfermedades. Entonces, los pobres españoles, cuando llegaron en el 29 a México, llegan a Veracruz. Y entonces el heroico batallón de mosquitos los va a atacar y los va a enfermar de malaria, disentería, cólera, total. Para no hacerles el cuento largo, para cuando llega a Santana, porque los pobres navegan hacia el norte, hacia Tamaulipas, o sea, andaban perdidísimos los güeyes. Ya cuando llega a Santana, el ejército español estaba realmente debilitado, muchos muertos, y eso pues va a facilitar todavía más su derrota. ¿Sale? Entonces, bueno, ya con esto México se salva, pero pues estamos viendo que las agresiones extranjeras y las tensiones políticas, pues no, son el pan de cada día. Y bueno, ya con la toma del poder de Anastasio Bustamante, que representa a los centralistas, y sobre todo con la ejecución de Guerrero, pues esta facción va a empezar a tomar el poder. ¿Sale? La turbulencia política no acaba, hay estados que se quieren levantar en arma, hay varios generales que dicen, no, ahora me toca, y una manera de organizar al país va a ser a través de las 7 leyes. ¿Sale? En esas 7 leyes se suprime la autonomía de los estados, todos los gobernadores son mandados desde el centro, la iglesia afianza su protagonismo político, sus privilegios, otro tanto sucede con el ejército, y pues bueno, eso va a traer problemas. Anastasio Bustamante después va a ser tumbado del poder, les digo, pues, es un relajo cañón. Y eso va a traer consigo que haya problemas muy graves. Como consecuencia de la entrada en vigor de las 7 leyes, Coahuila y Texas se integran, lo cual hace que esta última pierda una serie de privilegios y entonces se levante en armas y busque su independencia. ¿Qué me saben de la guerra de independencia de Texas? Pues era un ajuste de cuentas, ¿no? Ajá, un ajuste de Tenían un cuentas, ¿qué cañón. más? ¿Perdón? Ahora es que sé que tenían un cañón que les habían dado para defenderse de los indios y luego Santana se los quería quitar y ellos les dispararon con el cañón metiéndoles tenedores, bueno, cosas de metal porque no tenían municiones. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, les cuento un poquito más. Texas es un territorio totalmente alejado del centro. Me voy a regresar unas cuantas láminas. Miren en dónde está Texas. Y miren la zona más poblada del país. Estamos hablando que México no tiene carreteras, es un relajo. Entonces, eh, esa nación, perdón, esa provincia estaba pues muy poco colonizada por los mexicanos. Y ya desde mucho antes, los Estados Unidos ansiaban el territorio de Texas. Entonces, desde antes de que México se independizara, hubieron varios pactos que permitieron que oleadas de migrantes estadounidenses colonizaran este territorio. Eso va a conllevar a que para cuando estalla la guerra en 1836, la mayoría de la población tejana
no es de origen mexicano, sino estadounidense. Y pues ustedes sabrán que los estadounidenses traen otras ondas. Ya desde Guerrero se planteaba, o bueno, Guerrero más bien fue uno de los pocos, que visualizaron que eso podía ser un problema. Más cuando en esa época estaba la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. Son dos documentos que están justificando el expansionismo estadounidense. La doctrina Monroe básicamente es América para los americanos. Y no es otra cosa que una advertencia a los europeos para que no intervengan en México. Perdón, en América. De esa manera declaraban que América era zona de influencia estadounidense. Con el Destino Manifiesto es una justificación del por qué los gringos deben de tomar América. Y eran dos textos que fueron muy influyentes en la época. A eso agréguenle, les reitero, la torpeza de las políticas migratorias del gobierno mexicano. Si ustedes fueran el gobierno mexicano, ¿qué restricciones les pondrían a los estadounidenses para regular la migración? Los escucho. ¿Para eliminar o emigrar? Eso no escuché bien no la te pregunta. preocupes. Para, Perdón. sí, no te preocupes. Para limitar la migración y regularla además. Pues creo que en parte también lo que realmente en la actualidad también hace los Estados Unidos, porque mucha gente lo ve desde el punto de vista malo, negativo, de que, ay, es que son malos, ¿por qué no dejan venir gente? ¿O por qué no dejan salir? O cuando realmente es bueno, porque, o sea, al final del día, quienes están trabajando en ese lugar son mexicanos, ¿no? Y deberían de, pues también trabajar más su propia gente, no solamente trae gente de otros países. O sea, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, no sé cómo sea, oye, en este contexto histórico, Ok, ahorita pero vamos para allá. algo parecido. Ok, Evelyn. Yo creo que también depende mucho de la calidad de vida que en esos momentos había, ¿no? Y el poder que llegaban a tener los pueblos. Sí, Melanie. Es una duda. A ver, venga. Es que, bueno, yo también creo que es importante la migración y todo eso, pero ¿por qué dicen que no lo es? ¿Por qué dicen que no es importante? Ajá. Bueno, yo he escuchado mucha gente ve que pasó lo de Estados Unidos y mucha gente migró aquí a México, literalmente. Entonces yo escucho a gente en la combi diciendo que por ejemplo, así en las esquinas de las avenidas, que esa gente que migró hacia acá y que está ahí, o sea, que son un problema. Bueno, es que, y por eso les digo que se vengan a geografía, porque eso lo tratamos más ahí en geo. Me parece que es un tema complejo, que no voy a agotar en estos momentos, pero te puedo decir que no es mala. Creo que la migración enriquece al país que es sede. Es también una manifestación de la desigualdad que hay, porque el 90% de la gente que migra, migra por necesidad, no migra porque realmente les gusta. Digo, son contextos históricos diferentes, ¿no? No es lo mismo la migración estadounidense a Texas que la mexicana a los Estados Unidos. Y el hecho, y ahí conectando un poco con lo que dice Melissa, de que eso ocupa trabajos que deben ser locales, no es cierto, porque la gente llega a estar tan desesperada que se pone a chambear de cosas que la gente local no hace. Piensen en los migrantes mexicanos en los campos de Estados Unidos. Su trabajo es casi de esclavos y eso no lo hacen los gringos. Y ahí tiene un beneficio porque la mano de obra es incluso mucho más barata. Más bien ahí es una cuestión de xenofobia y de discriminación, de que los diversos grupos que integran una sociedad no se saben llevar y eso genera un rechazo. No hay una comprensión. Y en algunos casos sí, tampoco no hay una comprensión de quien migra hacia el lugar de origen. ¿Sale?
pero me parece que la migración, aunque es un fenómeno que surge de la necesidad, puede ser muy provechoso para los países que reciben esos migrantes. Piensen en lo que en Europa, les digo, o sea, lo tocamos un poquito más en geo, pero en Europa hubo una debacle demográfica en los años 70. De pronto muchas personas ya no quisieron tener hijos y eso generó que no hubiera una renovación generacional. No es lo mismo trabajar cuando tienes 23 años en la flor de la vida a trabajar a los 63. Entonces lo que salvó a Europa ahí de un colapso económico, peor del que están ahorita, fue la fuerza de trabajo que proviene de África y del Medio Oriente. En el caso de Estados Unidos, los migrantes también sostienen eso, ¿sale? Obviamente lo estoy diciendo a muy vuelo de pájaro, hay problemas un poquito más graves. Reitero, la falta de convivencia, de comprensión del otro, da pie a que los linchen y vean lo que sucede en la frontera, ¿no? Estos grupos de tejanos o de... ¿quién será? Desde chicos de Nuevo México, de Arizona, que van por la frontera cazando migrantes latinos como si fueran, no sé, venados, algo así, ¿no? Es muy complejo. En este caso, la migración estadounidense va con tendencias expansionistas, o sea, México no manda a sus migrantes a que ocupen Texas para después absorberla a territorio mexicano. En esta época sí, y eso favorece porque no había mucha población en esos lugares. Reitero, no hay carreteras, no hay caminos, y el gobierno tiro por viaje está agarrado del chongo. Entonces esa migración va más en una cuestión de ocupar ese territorio y después integrarlo, como sucedió. Esa fue la estrategia que tuvieron los Estados Unidos. México en algún momento intenta pararlos, prohíbe que más estadounidenses lleguen a Texas, impulsa que indígenas e incluso irlandeses se fueran a Texas a vivir, es más, hasta regalaban las tierras. Pero pues también la infraestructura del gobierno mexicano no daba para mucho. Ahora, lo que va a joder el asunto es la aplicación de las 7 leyes, porque al integrar Texas con Coahuila va a dar un pretexto para que los tejanos comenzaran su guerra de independencia. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. O sea, profe, cuando fue Santana, peleó contra más estadounidenses y contra mexicanos. Exactamente, aunque hubieron mexicanos que apoyaron la independencia de Texas. Uno de ellos fue Lorenzo de Zavala, quien por cierto va a ser vicepresidente de Texas. Pero es porque Zavala era liberal y en estos momentos Santana era conservador. Santana va a jugar con las dos ideologías políticas. Y aquí también tenemos un contraste del por qué se pierde Texas. La logística. México no tiene un ejército profesional y tampoco está equipado y tiene armas del año del caldo. Los migrantes tejanos, bueno, la población tejana, aunque civil, aunque no posee un ejército, sí tiene experiencia de guerra, porque tiro por viaje masacraban a las poblaciones indígenas de la zona. O sea, sabían cómo pelear y Estados Unidos les proporciona armas. Para acabarla de amolar, Santana cuando marcha a Texas, hace que esa marcha sea a pie y en invierno. ¿Alguien conoce el norte? San Luis Potosí o Coahuila o Nuevo León. Sí, ¿Qué tal es el clima? pues es muy seco, es muy frío. Bueno, las partes que yo he ido es muy frío. ¿A qué partes has ido? A San Luis. San Luis Potosí. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Imagínense 8,000 hombres, muchos de ellos sin botas siquiera, sin tener el alimento suficiente, yéndose caminando de aquí a Texas. Caminando de a caballo. ¿Cómo ven? Está difícil, ¿no? Entonces, aunque el ejército mexicano ya llega debilitado a Texas, van a vencer a los tejanos. O sea, la Fuerza de Combate de México
cuerpo a cuerpo era muy, buena. Mexicano sabe combatir, muy cañón, denle un machete y 3 tragos de mezcal y se vuelve un arma de destrucción masiva. Y la caballería era como línea de metrobús, perdón, de microbús, aplastada a quien se pusiera enfrente, los atropellaban. Y muchos de esos jinetes eran del campo, entonces peleaban desde Conarriata hasta, como lo vamos a ver aquí, lanzas y sables, machetes. ¿Vale? Entonces, a pesar de esto, México, Santana vence las primeras batallas, pero al final por una imprudencia es derrotado. ¿Sí? Adelante, adelante. Es cierto que lo que dicen porque, bueno, dicen que fue en la noche, ¿no? Cuando llegó Santana contra Ujú. Texas. Dicen que hubieron más bajas de mexicanos entre mexicanos que de mexicanos a tejanos porque no se veían. Sí, no O se sea que veía. se hizo más daño entre ellos. Sí, pero además fue una masacre, porque los tejanos fueron a matar, ellos estaban dolidos porque Santana había mandado a fusilar a todos los prisioneros de las batallas anteriores. Entonces eso, uy, no, enojo. Pero sí, al atacar de noche, los pocos mexicanos que pudieron defenderse dispararon contra otros mexicanos. Así de cañón estuvo el asunto. ¿Sale? Pero bueno, Texas ya se separa de México en el 37 y no es el único problema. También tenemos Yucatán. Yucatán se rebela contra México en 1838 y va a durar 9 años esa rebelión. Además, hasta se va a independizar. Bomba, ahí yo pasé por tu casa. Y en ese mismo año, ¿qué creen? ¿Qué creen? Tenemos la Guerra de los Pasteles, que fue originada por la deuda que tenía el país con Francia, y en donde Santana va a perder una pierna, que por cierto la va a embalsamar y hasta le va a hacer ahí toda una peregrinación tipo como si fuera santo católico. Y ese señor era impresionante porque eh, de una derrota que posiblemente lo llevaba fuera de la presidencia, la volvió una victoria. Eso es algo muy cañón. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, Imagínense qué complicado está eso. Qué complicado. Y bueno, con la guerra de los pasteles, lo que se bombardea es Veracruz y se llevan el poco dinero que hay. ¿Sale? Perdón, en la década de los 40 la cosa sigue igual, México con muchas broncas políticas. Tenemos una nueva constitución conservadora que va a ser las bases orgánicas, que intenta de alguna manera corregir lo que había hecho las 7 leyes, pero pues no va a ayudar muchísimo. En 1845, Texas se va a integrar a los Estados Unidos y eso México lo toma como una señal de guerra. Y entonces ahí está el preámbulo de la guerra de México contra Estados Unidos, que va a ir de 1846 a 1848. ¿Qué me saben de este fatídico evento histórico? ¿Qué me saben? ¿Qué me saben de la guerra de México contra Estados Unidos? Es uno de los momentos que desafortunadamente han generado más traumas en nuestra sociedad, ¿eh?
Adelante, Yoli. Yo, bueno, es que así yo tengo una duda. Ajá, Este, bueno, es que se supone que Texas se independizó de México ajá, y después se unió a Estados Unidos, ajá. pero, o sea, no fue entonces como algo inmediato o que hubo entre esos dos Sí, acontecimientos. sí, sí, mira, Texas se independiza en 1836 y se integra a los Estados Unidos en 1845. Nada más 9 años estuvo independiente y sí fue sospechoso. La razón del por qué se integra Texas a los Estados Unidos es por una especie de acuerdo que allá hacen. Digamos que le hacen invitación a Texas. Oye, ¿te quieres unir a Estados Unidos? Sí, claro, pues la mayoría somos nosotros. También en Texas se hizo un plebiscito para integrarse, que hubo gente que dijo que no, pero la mayoría dijo que sí. Y eso México lo toma como una acción de guerra porque él no había reconocido los tratados de Velasco. Y además había una cuestión fronteriza. O sea, según los tratados de Velasco, el, la frontera Texas-Coahuila estaba en el río Nueces. Pero los gringos decían, no, que es más al sur, al río Bravo. Entonces, ese territorio, perdón, es lo que van a pelear. ¿Sale? Pero sí, el tratado de Velasco además era ilegal porque cuando un presidente se ponía al frente de un ejército, no tenía las funciones del primer mandatario. O sea que en teoría en México había un presidente interino. ¿Sí, Emiliano? En esta guerra que sí es cuando llegan a Chapultepec, ¿no? En la del 47, exactamente. Exactamente. Ah, que por cierto es bien triste. Ok. Bien, bien triste. ¿Por Sí, qué? a mí me parte el corazón esta guerra. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Es cierto lo de los niños héroes? Sí y no. Ahorita les cuento porque tengo que hacer una pequeña pausa. Ahora sí que por ocasión especial, comerciales y regreso rápidamente para contarles ese chisme. ¿Sale? Profe, adelante.
Bien, entonces volvemos con, ¿qué estábamos viendo? La guerra del 47, ¿sale? Resumiéndoles que soy fan de Juego de Tronos. Bien, como les decía, los orígenes de esta guerra pues están en el expansionismo de los Estados Unidos, que ya desde antes querían tomar los territorios bueno, Texas, que en el 45 ya se une, pero también iban sobre Nuevo México. Déjenme regreso a la parte del mapa. Y aquí está. Los Estados Unidos en el 45 toman esto y iban sobre Nuevo México y California, que hoy son como 6 o 7 estados de los USA. Son territorios, al igual que Texas, estaban inexplorados por los mexicanos y que los estadounidenses bien buzos ya sabían cuál era su potencial económico. ¿Sale? Entonces, como debido a los problemas de México, esas regiones no pudieron ser integradas al país de forma conveniente, los Estados Unidos aprovecharon esa debilidad para ofrecer dinero. Los mexicanos somos a veces muy testarudos y orgullosos. Y dijimos, no. Es que tú no lo estás ocupando, vamos, véndamelo. No. Te hace falta el dinero, ándale. Son 2 territorios que además son muchos desiertos, ¿no? No hay gran potencial. No. Entonces, el pretexto de la guerra fue un enfrentamiento militar en este territorio de disputa que estaba entre Texas y Coahuila. Y eso le va a dar justificación al presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces era James Polk, que decía, sangre norteamericana ha sido vertida en suelo de norteamericano. Le declara la guerra a México. Son 2 caras opuestas de la moneda. Porque si bien nuestro vecino del norte también no está 100% centralizado, y creo que los hechos de este año con el trompeta se evidenciaron otra vez, tenemos un norte liberal, capitalista, industrializado, que está en contra de la esclavitud, y un sur que es más conservador, más latifundista, y por supuesto que a favor de la esclavitud. ¿Sale? Entonces, tenían esa división, pero los resortes políticos del estado de los USA de alguna manera hacían que las broncas digamos, como que ya volví. ¿Todavía no los pierdo? No, sí, ya los voy a perder.